¿Tienes Power BI pero las entregas siguen tarde? Entonces quizá el problema no sea el dashboard. Power BI en operaciones ayuda a entender qué está ocurriendo, pero Power BI no sustituye la gestión operativa y no ejecuta acciones por sí solo. Si la captura es manual, incompleta o tardía, el tablero solo presentará información poco confiable con una apariencia profesional. Basura entra, basura sale. Antes de implementar Power BI, responde 3 preguntas. ¿Los datos son confiables? ¿Existe un proceso definido? ¿Quién tomará decisiones y dará seguimiento? Power BI sí aporta valor cuando existe información estructurada y se necesita una visión común para decidir con velocidad y precisión. Como herramienta para operaciones, turnos, detectar desviaciones y monitorear OEE. Así dejamos de discutir números y empezamos a discutir acciones. Cuando todos usan las mismas definiciones y reglas de negocio, Power BI crea una versión única de la verdad. Y la reunión se enfoca en resolver, no en reconciliar archivos. El indicador solo genera valor si tiene una frecuencia de revisión, un responsable y una acción asociada. La desviación es del turno 2. Asignemos causa, fecha compromiso y seguimiento. Ahora detectamos la desviación antes de que se convierta en costo, retraso o incumplimiento. La tecnología aporta visibilidad. La gestión convierte esa visibilidad en resultados. La transformación ocurre cuando los procesos están definidos. Las personas actúan y Power BI acelera las decisiones. Antes de pedir un dashboard, valida estas 3 condiciones: datos confiables, proceso definido y decisiones claras. Si falta una, primero fortalece la base. Power BI puede ser un gran acelerador, pero el error más común es creer que un dashboard sustituye la gestión operativa. Comparte este video con quien esté transformando sus operaciones.